Desde el corazón de nuestra región, el arte tiene voz. Entra en sintonía con Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima, en donde la cultura vibra e inspira. Bajo la dirección de María Margaret Bonilla Morales. Bienvenidos. Hola amigos de Abstracto, muy buenas tardes, noches, iniciando este mes de marzo con un especial de mujeres artistas, mujeres poetas, escritoras, bueno, de todo. Hay una cantidad de mujeres que se mueven en el campo del arte y en nuestro departamento, en nuestra ciudad contamos con muchísimas y por eso pues le vamos a dedicar el mes de marzo y el programa Abstracto a las mujeres en este mes. Mujeres que desde las artes nos aportan su inspiración, creatividad y las formas que ven el mundo. También estaremos hablando de las exposiciones que recientemente abrimos en el Museo de Arte del Tolima precisamente hoy 3 de marzo. También les contaremos eventos que vienen y todos los planes imperdibles para realizar visitando el museo y recorriendo esta maravillosa, hermosa y cultural ciudad como es Ibagué. Así es, Margaret, qué introducción tan interesante, de verdad estamos estrenando exposiciones, así que desde hoy ya deben de visitar el Museo de Arte del Tolima y hoy pues empezando este especial de mujeres artistas. Ustedes no se pueden despegar de esas transmisiones porque van a conocer varias mujeres impresionantes en nuestra región y bueno, hoy tenemos el gusto. Y mujeres también que se mueven en el campo de las comunicaciones, de la literatura, bueno, eso sí, es campo bastante amplio donde nosotras las mujeres estamos adelante. Claro, el tema de hoy, como tú lo decías, es escribir desde la intimidad, literatura, mujer y memoria. ¿Quién más invitada especial el día de hoy, sino nuestra Juana Restrepo, una escritora ibaguereña? Es un gusto saludarte aquí en Abstracto. Gracias por sacar el espacio. Gracias a ti, Mayra, a Margaret por esta invitación tan bella a este programa y a este tema de las mujeres artistas que tanto me mueve, como decía ahorita Margaret, porque pues ahí cada día vamos haciéndonos más visibles entre todas, así que gracias por esta invitación, para mí es un gusto. Bueno, para conocer un poco más de Juana, les contamos que ella es comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Javeriana, tiene un máster en escritura creativa y en estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid, de España. Y bueno, pues creo que hay bastante, Margaret, para conversar. Bastante para conversar y además me encanta que Juana haya sido egresada a la Javeriana. Yo formé parte en una época de la universidad, fui catedrática, la quiero muchísimo, entonces qué rico compartir ese espacio contigo, Juana. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Desde cuándo empiezas a manifestar tu gusto por la literatura y cuál fue lo primero que escribiste? ¿Algún poema, libro? Bueno, una carta cuéntanos. De amor. Una carta de amor. Bueno, Margaret, como hace poco le hice muchas preguntas, hoy me las va a hacer a mí. Total. Estamos intercambiando. La primera manifestación, bueno, esto lo he contado en otras ocasiones, mi papá se fue a vivir a otra ciudad porque se divorciaron de mi mamá y me mandaba libros con dedicatorias. Entonces así me empecé a enamorar de los libros. Uno primero se enamora de ser lector. Y mis abuelitos, mi abuelo tenía una biblioteca de círculo lector donde yo me escondía a leer y también a leer poemas. Me acuerdo que por ahí encontré el poema 20 de Pablo Neruda y me lo aprendí de memoria y empezó a gustarme Neruda. Era muy pequeña, pero empecé por el gusto así como de los poemas trágicos de Neruda. El poema 20 me encantaba y creo que lo primero que escribía era diarios, pero también poesía, aunque actualmente pues no escribo más prosa que poesía. Y por acá en el bolso tengo, mi mamá encontró hace unos días, que hace poco falleció mi abuela, mi primer cuento que lo guardó ella en su armario, y es una historia que se llama como La naturaleza y el mundo, algo así. Ese fue mi primer pirito y por acá tengo la prueba y todo. Bueno, pues Juanita,
ya que estás tan metida de fondo en esta parte tan interesante de la literatura, porque el que a uno le lleguen libros y los pueda leer y disfrutar y que formen parte de la historia es maravilloso. Yo recuerdo que mi primer libro también me lo regaló mi padre. Entonces, de una u otra manera, como que lo van introduciendo, ¿no?, en ese mundo, pues unas personas con más fuerza que otras. En el caso tuyo, que de ahí pasaste, bueno, está la carrera que elegiste, comunicación, donde sí o sí, pues hay que escribir, ¿no? Pero de ahí allá encaminarte por esa parte importante de empezar a escribir algo que tenga un contenido, ¿no? Más de una página, de una cuartilla, en fin, a terminar pues siendo un libro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido bien interesante porque yo sí quería ser escritora desde que me escondía a leer esos libros, pero pues está el lado racional, ¿no? Como voy a estudiar filosofía y letras, entonces me fui por la comunicación porque sabía que iba a poder escribir y conocer historias, que fue lo que hice como periodista, empezar a escribir crónicas, perfiles, reportajes. Pero ya hubo un momento como periodista en donde seguí escribiendo y empecé a trabajar en la revista Bacánica, donde yo empezaba a pedirle cuentos a ciertos escritores y yo volví a sentir que yo quería también escribir. Entonces, en un punto decidí presentarme a una beca de escritura creativa con Colfuturo y ahí pues fue como el destape, como no, es que en realidad yo quiero ser artista, yo quiero escribir y no quiero ser solo periodista. Y fue pues un poquito un salto de fe, dejar el trabajo, dejar todo en Bogotá e irme a España con una beca, pero pues yo después no sabía de qué iba a vivir. Y allá escribí mi primera novela, Lisa, que por aquí la tengo. Y pues fui muy feliz haciéndolo, escribiendo ficción y ya no escribiendo tanto periodismo, que todavía me gusta, pero definitivamente lo mío eran estos personajes inventados. Bueno, pues es maravilloso esto que estamos escuchando de Juanita, porque realmente meterse en el mundo de las letras a veces no es fácil, ¿no? No lo es. No lo es porque me demoré mucho para publicar el primer libro, recibí muchos no, y eso pues afecta porque uno el primer libro sobre todo no es muy susceptible con eso. Claro, la ilusión. Y me publicó una editorial que no es de acá de Colombia. Y ahí para llegar a esas editoriales también me imagino que es un poco complicado. Es muy complejo y es un mundo pues cerrado, pero yo lo que siento es que uno tiene que seguir puliendo lo que haga, si lo publiquen o no, así como en el arte en general. Entonces, pues sí, ya después de que publicaron el primer libro, seguí escribiendo y sigo escribiendo si me lo publiquen o no. Dejé un poquito al lado esa idea de que si me publican es importante y si no, no. Definitivamente está el placer de hacer lo que a uno le gusta, aunque a veces uno también necesite como un reconocimiento, pero también está muy bien hacerlo y esperar. A veces hay que esperar años a que alguna obra salga a la luz. No es cuando uno quiere, sino cuando ellas lo deciden, al parecer. Pues sí, eso realmente puede suceder, y no solamente con la literatura, ¿no?, sino también con la música, con la pintura, con la fotografía. A veces uno encuentra artistas plásticos que llevan toda una vida trabajando intensamente y su trabajo es bueno, pero nunca pues ha sido como reconocido, no se han visibilizado mucho, y de un momento a otro por una sola obra, vamos en el caso de la pintura, por una sola pintura como que al fin se le abre ese camino que le permite empezar a crecer en su campo. Sí. Y es bonito cuando, sobre todo pues que llegue un lector o llegue una persona a ver tu obra y ahí ese intercambio, porque definitivamente ahí ya la obra no es del autor o del pintor, sino de la gente, y les dan otros sentidos. Entonces creo que ahí esa sí es la parte bonita, ya cuando salen a la luz, es ese compartir y que llegue gente como a interesarse en esos mundos o en esas realidades. Sí, eso es cierto. A propósito de mujeres, se acerca el 8 de marzo y la tienda del museo está
lista para atender a aquellos caballeros, a aquellas personas que quieran dar un obsequio, sorprender con algo diferente y original. A las mujeres que merecemos este mes muchos homenajes. Claro que sí. Y bueno, continuamos con nuestra mujer artista el día de hoy. Juana, tú decías ahora que es importante no desfallecer, ¿sí? Y se necesita esa mano amiga, pero también esa inspiración, ese ejemplo de otros que van más adelante de uno. En ese sentido, ¿qué mujeres, escritoras o no, te han servido de referente y que hayan aportado otra chispita más de inspiración, que haya despertado esa sensibilidad para seguir escribiendo? Bueno, yo creo que son muchas en diferentes áreas, pero digamos en literatura, pues escritoras que me encanten, bueno, Virginia Woolf. En Colombia me encanta Laura Restrepo, me gusta Sara Jaramillo Klinker, que es nueva, pues como más reciente, ha publicado desde hace unos años, y son bastantes. Y en lo personal, pues yo vengo de unas abuelas y de unas mujeres que son bien fuertes, y como estoy ahorita conmemorando a mi abuela que se acaba de ir de este mundo, de este plano, pero no de la existencia. Ella pues era una mujer supremamente valiente, fuerte, que le tocó sobrepasar las duras y las maduras. Ahí es que uno dice, pues ellas pudieron y tuvieron unas situaciones muy complejas, y las mujeres hace unos años pues tenían aún más obstáculos. Era más difícil. O muchas escribieron o fueron artistas en silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo no honrarlas cuando nosotras las mujeres hemos tenido que ser tan fuertes y tan berraquitas ante tantas circunstancias que han pasado? Sí, eso es cierto. Y en ese sentido, Juana, ¿cree usted que la literatura está escrita, pues hecha por mujeres, está viviendo un momento de mayor visibilidad? Sí. Siempre ha sido exquisito, y leer mujeres es maravilloso por cómo se abren y muestran también la intimidad, como dice hoy el programa, y otras facetas del mundo y de la vida. Pero yo creo que sí estamos teniendo un boom de leer escritoras. Bueno, yo sí me dedico un poco a leer mujeres. Bueno, es que me encanta. Siempre me ha gustado, pero si tú vas ahorita a las bibliotecas o a las librerías, sí hay un gran boom. Y curiosamente yo ahora trabajando, publicando sobre todo a muchas mujeres. Cuando escribes, Juanita, ¿crees que de una u otra manera lo que escribes se relaciona o va en ciertos momentos muy de la mano con lo que vemos hoy en las luchas contemporáneas de las mujeres en este siglo, en el mundo entero? Sí, a mí me gusta la literatura, escribir historias contemporáneas. El Puente, por ejemplo, sobre dos mujeres aquí en Ibagué, luchando, una como en su maternidad y en su vida de profesional que no puede desempeñarse en ese momento, y la otra es una joven que también se siente limitada. Entonces sí, me gustan mucho esos personajes femeninos que hablan de esas luchas diarias, incluso muy íntimas, que terminan volviéndose políticas y sociales. Bueno, iniciábamos saludando al público de Abstracto, quienes están escuchando a esta hora la transmisión. Quizás ha sido un día fuerte de trabajo, para otros algo más suave, otros estarán pasando por algún momento difícil, pero hoy estamos hablando de la mujer, de esa fuerza que nos caracteriza a todas nosotras. Así que desde este estudio, con el poder femenino y pues de estas mujeres tan ejemplares como ha sido Margaret, como ha sido tú, que dijiste no quiero dedicarme solo a la comunicación, sino también quiero explorar otras áreas, y lo han logrado. Con eso les decimos que gracias por sintonizar Abstracto, y claro que sí, hay que pasar al Museo de Arte del Tolima, hay que explorarlo, como dice la introducción, porque justamente desde hoy, 3 de marzo, turistas y tolimenses tenemos dos motivos muy importantes para ir al Museo de Arte del Tolima. Y es que abrimos 2 exposiciones, dimos inicio al ciclo expositivo del 2026 con 2 exposiciones realmente maravillosas, sorprendentes. Una de ellas es el dibujo en las colecciones del museo.
esta realmente es una oportunidad para quienes les interese acercarse a obras que conserva el Museo de Arte del Tolima. Son piezas, una curaduría que ha elaborado el maestro Darío Ortiz a partir de las colecciones que tiene el museo en dibujo, y hoy queremos destacar uno de esos autores, como es José María Velasco Margaret. Él nace en Temascalcingo, México, y es el artista más antiguo. Nació en 1840, el más antiguo que tenemos ahí de la muestra, y es considerado el gran paisajista mexicano, muy famoso por las representaciones que él hace del Valle de México y su precisión casi científica al pintar la flora, la fauna y geografía mexicana. Pero ¿qué pasa con las mujeres aquí también en esa exposición, Margaret? Pues forman parte fundamental del tema, ¿no? Como de la inspiración del artista. Entonces, yo creo que para este mes, para lo que estamos realizando en el museo, que una parte del museo está empezando digámoslo, en obra por la remodelación, el arreglo que se va a hacer por parte de la Gobernación del Tolima, pero nosotros, a pesar de estar en obra, seguimos también exponiendo obras en las 2 salas que tenemos abiertas al público. Entonces, esa exposición de dibujo realmente es maravillosa y también nos muestra cómo las colecciones son tan importantes y enriquecen estos espacios como los museos, en el caso nuestro, que las obras expuestas forman parte de 4 colecciones que tiene el Museo de Arte del Tolima. Entonces, esas colecciones, muchas son propias, otras son en comodato, pero siempre son piezas valiosísimas dentro de la historia del arte, no solamente colombiano, sino en la historia del arte internacional, porque también siempre hemos tenido la fortuna de poder exhibir en muchas ocasiones obras de artistas extranjeros que también forman parte de nuestras colecciones. Entonces hay que visitar esta exposición de dibujo que está maravillosa. Claro, sí, pero también te decía sobre el tema de la mujer, porque además de aparecer en esa muestra como modelo, como musa, también son protagonistas, y una de ellas es Mariana Benjumea, la artista ibaguereña, que es la más joven. Hoy hablamos un poquito del más antiguo, que nació en 1840, que es José María, y Mariana Benjumea, que es la más pequeñita de las artistas, la más jovencita, nació en 1997. No, y Mariana Benjumea es una artista que nos ha sorprendido enormemente por la fortaleza de su trabajo, por la intensidad con la que lo realiza y porque está metida al 100% en su producción artística. Ella ha participado en varias exposiciones en el Museo de Arte del Tolima y se declara dentro de lo que ella se siente como artista, dibujante. Entonces eso es algo maravilloso, de que una artista joven, una artista contemporánea pueda decirnos que el dibujo es tan fundamental e importante para su vida. En palabras de ella dice: así sea fotografía, video, escultura, trabajo con la arcilla, yo todo lo veo como si estuviera dibujando. Ella es muy versátil en su trabajo, pero el dibujo de ella es realmente maravilloso y nos ha sorprendido enormemente. Y hoy contamos con una obra de ella en nuestras colecciones que precisamente está en esta exhibición. Entonces hay que disfrutar no solamente que en las obras haya temática relacionada con mujeres, sino que sean obras realizadas por mujeres. Claro, y también vamos a mencionar a los otros artistas porque son 19 expositores los que hacen parte de esta colectiva. Entonces está Epifanio Garay, Cororiano Leudo, Francisco Antonio Cano, Ricardo Acevedo Bernal, Edgar Negret, Alejandro Obregón, el gran David Mansur, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Luis Caballero, Darío Morales, Álvaro Barrios, Mariana Varela, otra artista tolimense, Mónica Meira, Rafael Ortiz, el maestro Darío Ortiz y Juliana Ríos, además de las 2 personas que ya mencionamos. Entonces, de verdad, Juana, ¿usted va a ir al museo a ver esa exposición después de este preámbulo? Claro que sí. ¿Y hasta cuándo tengo para ir? Nosotros tenemos la exposición abierta hasta finales de abril. Pues esperemos que muchísima gente las visite
y bueno, pues que disfruten, ¿no? Porque es que el dibujo es una de las técnicas dentro de las artes plásticas más, que tiene más historia, porque es como lo que antecede a todo el trabajo de muchos artistas, y no solamente los que están en la pintura, sino también escultores, porque muchas veces sus obras o su creación, hasta los arquitectos también, Claro. parten del dibujo. Entonces es una esencia fundamental que se ha aprendido muchas veces en las escuelas de arte, otras veces los artistas empiezan a realizarlo empíricamente, pero porque tienen como ese gusto, esa habilidad, ese talento. Entonces, de una u otra manera, como el artista haya empezado a dibujar, lo importante es que crezca como dibujante, y muchos de ellos, como sucede en esta hermosa exposición que tenemos en el museo, pues puedan llegar sus obras a exhibirse y a formar parte no solamente de un lugar expositivo tan relevante como es el Museo de Arte del Tolima, sino también parte de la historia de las artes en nuestra ciudad, en nuestra región, en el país, en el exterior, porque muchos de ellos han empezado, de los que pues están vivos, a exponer también fuera del país. Entonces eso es maravilloso. Miren el maestro Ortiz, Darío Ortiz, que es hoy pues un ícono dentro de las artes plásticas del Tolima, trabaja al óleo maravillosamente, pero él no deja de dibujar. Él sigue siendo un gran dibujante. Allá estaremos. Hola familia, muy buenos días. Mi nombre es Robert López, soy aprendiz de guianza turística en el SENA. El día de hoy nos encontramos haciendo un recorrido turístico por la ciudad, habitando los monumentos, los museos y aquellos lugares que nos cuentan narrativas oficiales y ocultas. Es un centro muy importante porque recopila la información de artistas que quizás como visitantes o habitantes de espacios no reconocemos. Aprendemos sobre el arte, aprendemos sobre técnicas, sobre historia, sobre la memoria. Bueno, la importancia es que son espacios para rememorar, para construir una memoria colectiva. Debería ser una necesidad. Todos los colegios deberían tener su propio museo, los barrios, las veredas, todos los espacios, digamos que barriales o culturales o sociales que nos brinden la posibilidad de encontrarnos en la historia, rememorar y resignificar. Bueno, para mí el museo es un referente cultural porque es un espacio que nos brinda a cada persona y a cada artista a poder expresarnos libremente esas cosas que a veces con palabras no se pueden hacer, con mucha también color, con mucha creatividad. Es como una importancia, como una voz y un espacio que nos permite expresarnos. Mi nombre es Helen Sofía Sala Ortegón y soy de grado quinto y soy del Colegio Liceo Musical Chalón. La experiencia fue muy bonita acá en el museo porque uno puede aprender de los artistas que hicieron muchas pinturas muy bonitas, esculturas también muy bonitas. Les recomiendo que vuelvan porque también es una experiencia hermosa y uno puede aprender mucho. Chao. Bueno, seguimos con esta invitadísima especial de mujeres artistas, mujeres en el mundo de las artes de diferentes líneas. Estamos con la escritora Juana Restrepo, quien a la fecha ha publicado 2 novelas. Elisa en el 2019 y El Puente en el 2022. Y ya estás preparándote, ¿no?, para la tercera con Sacerdotisas. Detrás de cada obra, Juanita, hay una parte desconocida para el público donde puede haber lágrimas, risas, insomnio, inapetencia, de pronto dejar de comer o omitir una comida porque está uno ahí en esa sin salida de una frase, de una palabra, de seguir como o un cierre de parte del proceso literario en el que se está. ¿Qué nos puedes contar de todas esas anécdotas que has vivido en esta etapa de tu vida como escritora?
Bueno, sí, en ese como detrás de cámaras de cada libro. Perfecto, detrás de cámaras. Hay historias, claro. Digamos que Elisa habla de un mundo en donde hay no se sabe si hay o no una enfermedad que se llama narcolepsia y ella genera un mundo onírico. Esa fue una época en donde yo tuve un tema de salud y yo también, mejor dicho, estaba en ese mundo. Entonces me conecté mucho con el tema del onírico y de los sueños. El puente, pues yo ya era madre y cuando pasó esto de la mamá aquí en Ibagué con su niño de 8 años que se quitan la vida, ya a mí me dio muy duro. Y pues también hay un tema sobre todo que aborda el de las enfermedades mentales en varias. Dicen que como autor uno tiene obsesiones, entonces es una de mis obsesiones el tema de la supuesta locura, pero que en realidad pueden ser pues enfermedades mentales y ya no se llama locura. Entonces también hay una obsesión por conocer ese tema. En el puente hablo un poco de la depresión posparto. En mi caso fue una ansiedad y claro, uno escribiendo eso, pues uno pasa por muchas etapas es difícil volver a leer algunas partes. Y claro, hay lágrimas, a veces hay cosas emocionantes que te dan risa. Por ejemplo, en Elisa me disfruté mucho el mundo onírico. Y Sacerdotisas es un libro un poco más místico, pero también histórico, que habla de diferentes culturas. Ese me lo gocé mucho porque fue una investigación, pero cuando es un tema más personal, hay momentos en donde uno tiene que parar, tomar agua. Hay otros momentos en donde uno tiene que alejarse de la obra por un tiempo porque incluso le puede estar haciendo daño. Y hay otros momentos en donde uno se reconcilia con la obra y la puede terminar. Yo estoy escribiendo ahorita un libro de cuentos que empezó siendo muy divertido, pero hay unos más fuertes que otros. Por ejemplo, en el último cuento de Bicho, se llama el libro, estoy abordando el tema del duelo. Entonces, como lo estoy viviendo, hay momentos en que me acerco y hay momentos en que me alejo. Más o menos si uno tiene como una relación de amor y odio a veces con lo que está con lo que escribiendo. hace. Sí. Bueno, Juanita, obtuviste el primer lugar en el concurso internacional Historia de Mujeres de Psychic Books con la obra El Puente. ¿Qué logros o qué puertas te abrió este concurso y el haber ganado este primer lugar? Fue el primero, el que me gané, el primero sin tocar tantas puertas y se sintió muy bien porque pues era un concurso sobre historias de mujeres y El Puente es un libro muy femenino. Entonces fue maravilloso y pues permitió que el libro se publicara, se imprimiera, lo presentaran, hicieran audiobook, le hicieran book trailer y pues lo llevaran a muchos lectores. Entonces creo que ese libro se movió por sí solo, no me tocó tanto como con el primero que tuve que tocar muchísimas puertas. Eso fue maravilloso, le dio visibilidad y para eso pueden ser muy útiles los concursos. Claro. Ese es un concurso local, Sticky Books es una editorial de acá, tolimense y fue... ¿Sí? ¿Es tolimense? Sí, pero era internacional, entonces participaron gente de Argentina, de otras chicas y hubo primero, segundo y tercer puesto. Yo pues logré eso, la publicación, el audiolibro y pues fantástico se siente ese reconocimiento por la ayuda, porque uno a veces como cuando escribe o cuando hace algún arte se siente como solito con la obra, ¿no? Entonces yo creo que sentirse acompañado pues fue increíble. Y es el que me he ganado hasta ahora, por ahora. Sigo presentándome a concursos, hay de todo tipo, pero no es tan fácil, hay que seguirlo intentando. Sí, no, hay que seguirlo intentando y van a venir muchos más premios porque se ve que eres una persona disciplinada. Gracias. Y ya has empezado un camino. Juana también ha escrito, ahorita lo mencionabas, Historias de niños que aman las estrellas en el 2022 y Bicho, ya lo mencionaste también para público adulto, una línea diferente a la novela. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la acogida por parte del público de estos dos géneros, entre novela y cuento, o sea, novela y cuento, y cuál les ha gustado más? Y a ti como escritora, ¿con cuál te sientes más cómoda al redactarlo, al crearlo? Es muy buena pregunta. Historias de niños que aman las estrellas es un libro infantil que me gocé
perdón, me gocé totalmente. Fue como si mi yo niña cogiera posesión de mí y se pusiera a escribir lo que más quería. Entonces fue muy bonito y ese libro entre los niños, incluso entre los adultos, ha llegado a una más gente inesperada. Entonces es un género que me gusta. También me gusta escribir para niños, pues soy mamá y cada día me inspiro más con ellas y con lo que me rodea, que son sus amigos y ese mundo de pequeños. Pero yo usualmente me siento más cómoda en el género de novela, pero ahorita volví a escribir cuento, que ese no se ha publicado con este libro Bicho, porque creo que como escribí sacerdotisas, el cuento permite como descansar un poco, porque las novelas tienen unas estructuras más largas, entonces tú tienes que tener más tiempo, un solo tema en la cabeza. Y pueden ser más fuertes para el escritor emocionalmente, creo. Sí, y también exige más porque es tener todo el tiempo como una estructura grande en ti. En cambio, un cuento pues como empieza y se acaba más rápido, permite como pasar a otros temas, y yo creo que en este momento necesitaba algo más, no más liviano, sino que su estructura no fuera tan grande como la de una novela y yo pudiera tener ese momento como de respiro. El cuento yo siento que me permite respirar un poco más, aunque me guste más la novela, es chistoso, pero hay esa paradoja. Pero yo creo que ambos géneros están bien, depende del momento en el que uno se encuentra, así como me imagino que pasará en el dibujo, en la fotografía, en la acuarela. En términos generales sí. Por ejemplo, en el mundo del literario, alrededor de los escritores, hay muchas tareas relacionadas con el mundo editorial. Uno de ellos precisamente es ese, ¿no? Conseguir que una editorial publique lo que sea, le publique al escritor lo que quiere. ¿Cómo llegaste tú a conseguir pues una editorial que te publicara, que creyera en ti? Porque sé que es todo un proceso, a veces más complicado para unos que para otros. Sí, pues además uno cuando es un autor Nobel, o sea, Nobel que nadie, no Nobel del premio Nobel, sino que nadie te conoce. Que no ven, no. Sí. Entonces, a mí me dijeron muchas veces que no. Y fue de hecho mi mamá la que me dijo un día, ¿por qué no mira una editorial en Estados Unidos que publique en español? Y yo no sé, yo puse en Google, del desespero, yo creo, editorial, y toqué la puerta de esa editorial y me publicaron. Pero fue como que ellos estaban abiertos a descubrir gente nueva y descubrir literatura, porque sí me pasó en algunas editoriales, que no voy a decir el nombre, reconocidas, que una vez fui con Elisa. Es una editorial que publica literatura, pero me dijeron que era un libro muy literario. Entonces yo me quedé, pero ¿cómo así? ¿Ustedes no publican literatura? No, en ese momento estaban buscando era más historias de vida, otras cosas. No les gustó que fuera literario. Entonces se encuentra uno muchas cosas. Y ya con El Puente sí fue que me gané el concurso. Historias de niños que aman las estrellas les gustó en esa editorial, porque yo siento que con el primer libro uno sí tiene un poquito más de presión y de miedo de que nadie lo publique. Ya con los otros yo estoy más tranquila. Sacerdotisas lo he mandado a concursos, a muchas editoriales, y no tengo afán. Entonces yo creo que ya eso cuando vaya a ser será. Uh-huh. Solté, pero con el primero no sé si es la ansiedad. Yo fui de buenas de ese consejo de mi mamá, pero como ahora acompaño a muchas personas que escriben, me doy cuenta que cuando llegamos al punto de dónde publicar, pues era muy difícil, y ahí fue que decidí crear la editorial Nusbooks, para que no fuera igual de complejo como me pasó a mí con Elisa, que hasta el día de la presentación de los libros en la Feria del Libro, el libro no llegó, por ejemplo. Difícil que ocurra, es duro que ocurra eso, sí, ¿no? Los mandaron en barco y llegaron a los 9 meses. Como en una historia también. Como para escribir otra novela. Sí. Entonces a uno de autor Nobel le pasan muchas cosas. Y me va a quedar con esa frase, autor Nobel. Sí, pero no de haberse ganado el premio Nobel aún. Bueno, hablamos de la exposición del dibujo en las colecciones del museo, pero ahora vamos a hablar de la escultura, otro de los motivos más que tenemos para visitar el Museo de Arte del Tolima. Se está presentando en este momento una muestra individual
de Raúl Álvarez, Racionalismo Constructivista. Esta es una combinación de fuerza, estética y sensibilidad. Realmente, Margaret, esta exposición brinda una variedad de miradas. Es un privilegio que el museo cuente con estas piezas en su colección, porque son valiosas, no solamente por estar allí, sino para la historia y para el desarrollo de la escultura moderna en Colombia. Pues para el museo es una fortuna que este artista tan maravilloso, este gran escultor colombiano, pusiera los ojos en el museo. Muchos artistas que han querido donar obra a museos a veces miran, ¿no? Cómo es su trayectoria, qué tan activos están, porque generalmente se piensa en los museos de las grandes capitales, pero no en los museos de provincia. Nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de que por el trabajo que hemos realizado arduamente a lo largo de estos 22 años con los diferentes equipos que han estado en ciertos momentos acompañando el museo, para que se visibilice la cantidad de artistas que han creído en nosotros y lo que mencionamos ahorita de las donaciones, que un artista de pronto piense en un museo de provincia y decida donar parte de su obra en algún momento. Muchos lo hacen en vida, decir, bueno, yo voy a dejar una, dos o más, como en el caso de Raúl Álvarez, que tenemos una colección bastante representativa de esculturas maravillosas en hierro, que también pues su traslado para Ibagué fue muy emocionante para nosotros, porque sabíamos que venían un montón de esculturas. Uno dice un montón, pues puede que no sean tantas, pero sí son hartas, Pesaditas. hermosas, y ver cómo ese artista desarrolla un trabajo tan bello que trasciende y trascenderá pues en la historia del arte, no solamente tolimense, sino el país y el mundo. Entonces, que podamos por fin, porque hemos exhibido las obras de este artista en diversas ocasiones colectivas. Tuvimos una pequeña individual de él hace como un año, 2 años en Mariquita. Se exhibió, fue en la casa de los pintores. En la casa de los pintores se montó una más o menos muestra, 10, como unas 10, muy bella. Ahorita tenemos 16 en sala. Y ahora tenemos 16 en salas. Entonces, en la sala grande, en la sala 1 del museo. Entonces, invitadísima, no puedes dejar de asistir. Allá voy a estar. Y todos los que nos están escuchando, ¿no? Claro que sí. Raúl Álvarez, pues Margaret, mencionar que nace en Cartago, en el Valle del Cauca, en 1935. Entonces, allí los esperamos para que visiten esta exposición y se deleiten con este mundo de formas, como decía Margaret, donde el hierro nos lleva por líneas, curvas y volúmenes. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Abstracto. Soy Lilian Rocío García, artista plástica visual de la ciudad de Ibagué y una de las coordinadoras del proyecto Sororidad 0.1. Y es por eso que queremos invitarlas e invitarlos a la inauguración el día jueves 5 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Darío Jiménez, debajo de la Biblioteca Central de nuestra querida Universidad del Tolima. Los y las esperamos. Bueno, entonces ya sabemos el plan, Margaret, que a propósito es un grupo de artistas. Felicitaciones porque tú haces parte de ese grupo. De ese grupo, sí, es un orgullo para nosotros. Y en simultánea estamos exponiendo Sororidad, la primera Sororidad del 2025, que recientemente se inauguró en el Centro Palatino de Pasto, y ahora pues inauguramos el Sororidad 0.1 en la sala de exposiciones de la Universidad del Tolima. Entonces pues realmente es muy placentero, yo creo que para todas las artistas que estamos participando en esas 2 muestras, que en simultánea y en este mes podamos tener en nuestra región y en un lugar pues ya al sur del país, en Pasto, también la exposición Sororidad que realizamos y se inauguró en el Museo de Arte del Tolima el año pasado. Sí, se inauguró el 22 de agosto, allí en el MAT. Bueno, ya saben, jueves 5-7 p.m. en la sala Darío Jiménez de la Universidad del Tolima. No, y es que es importante porque lo que
dice la muestra, ¿no?, que explora la resistencia, corporalidad y el apoyo mutuo femenino frente al patriarcado, destacando el talento local y regional y nacional. Entonces, es como desde la visión de cada una de las mujeres, pues mostramos lo que hemos sido, somos y seremos las mujeres en el mundo. O sea que es pasado mañana. Este jueves. Sí. Este jueves es la inauguración y la muestra estará hasta el 31 de marzo. Entonces, Juana tengo y muchos oyentes, planes, ¿sí? Todos tenemos. Vayan agendando, visita 7 las p.m. exposiciones. en la sala de exposiciones de 7 Claro. p.m., ¿no? Sí, señora, a las 7 p.m. Y bueno, yo creo que todo esto es como un tejido, ¿no? Una red, y qué bueno ir a ver esas otras corrientes expositivas. Tú como escritora, ir a ver la inspiración de las mismas artistas mujeres y la otra parte, ¿no?, que es la rudeza, pero a la vez la sensibilidad a través de las obras de Raúl Álvarez. ¿Sí? Bueno, entonces, Margaret, ya estamos casi cerrando este programa tan rápido. Bueno, Se pues pasa ya para rápido, despedir sí. a nuestra invitada, Juana, ¿cómo dialoga tu escritura o tus textos con las luchas contemporáneas de las mujeres? Lo mencionamos hace poco, pero pues hay que profundizar un poquito más en esto. Yo creo que, pues lo mencionaba, dialogan en el sentido de que muestran luchas diarias y cotidianas en el día a día de esas protagonistas o mujeres que tratan de, entre comillas, estar bien a pesar de que el sistema las oprime. Eso lo hablaba hace poco con alguien, ¿no? Que se siente una presión sistémica y ellas, cada una en sus propias luchas personales, sin importar cuáles sean, van buscando liberarse. Entonces creo que en eso dialogan mis textos y seguirán dialogando porque el femenino es un tema que me encanta abordar. Incluso el masculino, pero resaltando esas pequeñas o grandes luchas que terminan siendo muy grandes, como la maternidad, las violencias, la búsqueda de libertad y de salirse de los estereotipos que nos marcan día a día tan fuertemente. Bueno, pues un placer enorme haber tenido hoy en Abstracto. ¿En dónde encontramos los libros de Juana? ¿Dónde encontramos los libros? Sí. Bueno, El Puente lo encuentran en librerías en Ibagué como Librería Pérgamo, Librería La de Colibrí. Elisa está pronto a volverse a imprimir porque está agotado. Buena noticia. Y Historias de Niños que Aman las Estrellas y está en todas las librerías a nivel pues nacional grandes, así como la nacional o la panamericana. Y pronto, bueno, esperemos que El Puente llegue a más sitios. También está en Bogotá en Casa Tomada, en Wilborada y en Medellín en Librería Gramata. Bueno, excelente que tengamos acá en nuestra ciudad escritoras tan maravillosas, jóvenes y que tienen mucho talento y mucho tiempo para seguir escribiendo. Muchas gracias, Juana, por estar hoy en Abstracto y esperamos que también sigas visitando el museo, que visites esa exposición y te esperamos este jueves en la inauguración de Sororidad. Sí, lo haré. 0.1. Y se me olvidó decir que además estoy al lado del personaje que estoy escribiendo actualmente, entonces maravilloso ser entrevistada cuando yo en estos días estoy pensando en ella y entrevistando sobre ella. Qué bueno, esperemos ver ese producto. Museo de puertas abiertas para toda la comunidad. Académicos, estudiantes, allá hay que regar, como dicen, regar la bola de que hay nuevas exposiciones en el Museo de Arte del Tolima y además que el tiempo se pasa muy rápido, no podemos dejar para el final. Programe las visitas comentadas, los recorridos para grupos, también para grupos familiares. ¿A dónde pueden escribir? Al correo prensa museoartedeltolima@gmail.com o al WhatsApp 316-479-8095 y recuerden, este domingo 8 de marzo, además de las elecciones, es el Día de la Mujer. La tienda está esperándolos allí con regalos hermosos. Gracias a todos ustedes por ser parte de Abstracto. Gracias a Cristian por la asistencia, a Juan Cubides, a nuestra directora, a Juana, y bueno, a ustedes oyentes que desde allí nos acompañan y hacen que este programa sea posible. Hasta una próxima emisión. Esto fue Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, emitido todos los martes a las 6 de la tarde por el dial 106.9 FM.
de la Radio Universidad del Tolima. Gracias por conectarte con nosotros.